Hola, todos, bienvenidos a un programa más de Confluencias por la Paz. Soy Norman Bardavid, con el gusto de estar todos los lunes con mi querido amigo Gerardo Said en este programa. Muchas gracias, Jerry, por acompañarnos, Nacho en los controles, gracias a todo el mundo que hace favor de seguirnos. Muy buenos días, muy buena semana. Gracias, Norman. Pues para variar mucha información, gracias, Norman. Muy buenos días, buena semana para ti, para Nacho, para todos. Vamos a hablar sobre el Día Interamericano del Agua, que pues resulta ser un tema importantísimo porque se celebró pues el 3 de noviembre y bueno, nosotros tratamos de siempre seguir una agenda nacional, internacional y pues es un día internacional para reflexionar sobre el recurso hídrico, sobre nuestra madre tierra y el agua y de la importancia no solamente de estrategia, de equilibrio, sino también de la vida misma, de lo que no estamos haciendo bien, que son muchas cosas. También vamos a hablar del conflicto palestino-israelí que se recrudeció el sábado, para ellos al amanecer, para nosotros al anochecer, de tal manera que pues ambas partes están interactuando de una forma violenta con un conflicto pues muy antiguo, un conflicto realmente que se va hasta los años 70 con la guerra de Yom Kippur, pero le tendremos datos sobre cómo Israel mismo está dividido y esto se está aprovechando obviamente por el grupo Hamas, que es el ala radical del gobierno de Palestina, ya en Cisjordania, para contestar una serie también de ataques que el mismo Israel ha venido haciendo. Así que aquí los que pierden son ambas partes, grandes abusos de los dos lados, vulnerando la vida de gente inocente, secuestros, alteración de la vida en todos los sentidos por parte de los palestinos, sobre todo a las jóvenes, pero también muy mal Israel porque desde hace tiempo atrás ha estado asusando en sus propios territorios a los palestinos en sus templos. Entonces, pues ya esto nos da una muestra de que es muy delicado el hecho de estar atacándose mutuamente hasta que esto se escala. Y también vamos a hablar de la violencia de las escuelas en México, que es un síntoma de una falla, de una degradación de del clima de la familia, el clima de la sociedad y de cómo esto también se está escalando en las escuelas, incluso agresiones de los chicos a los maestros, agresiones entre ellos mismos en el TEC de Monterrey. Ustedes se acuerdan allí en Querétaro, con una suspensión total de pues dos hermanos. Es realmente importante, como el programa lo dice hoy, la importancia de la paz. Norman, te dejo con las primeras reflexiones. Si te parece, iniciamos con el Día Interamericano del Agua, que cada 3 de noviembre hace su reflexión para concientizar acerca de esa crisis mundial, para seguir buscando medidas estratégicas de largo plazo, que son varias, porque ahí estamos participando con Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y pues obviamente Cuba, Costa Rica, Dominicana, y es un evento que de alguna manera hace un pronunciamiento Berta Luz Pineda de esta organización internacional del agua y pues en el cual se pronunciaron diversos actores expertos para reflexionar sobre este importante elemento de la vida que es el agua. Adelante, Norman. Sí, muchas gracias, Jerry. Hablamos del agua y la Tierra tiene cerca de 75% de agua, al igual que nuestro cuerpo. Si vemos los elementos que conforman nuestro cuerpo físico, es 98% chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, al igual que la Tierra. Prácticamente nuestro cuerpo es una extensión de la Tierra. Y todo lo que sucede hacia el interior se refleja hacia el exterior y viceversa. Sí.
Cuidar nuestras aguas es también cuidar nuestras emociones. Y cuando las emociones están exaltadas, vienen toda una serie de conflictos producto de nuestra educación en la cultura de la violencia. No sabemos encauzar adecuadamente qué decir, cómo reaccionar ante, ante procesos que pueden estar en conflicto. Y esos procesos pueden ser físicos, mentales, emocionales o espirituales, producto de tu mundo interior o de tu mundo exterior. Y todo está interconectado. Si nuestros mares interiores están eh, en violencia, pues si no sabemos contener esos cambios, entonces vienen las exaltaciones a través de la fuerza en la voz o nuestro lenguaje corporal e inclusive llegar hasta la violencia física. Y esto es de cualquier identidad a otra. Puede ser de una persona a otra persona o un grupo de personas a otro grupo de personas. Y esto entonces está relacionado como la contaminación en nuestra agua interna tiene que ver con la contaminación del agua externa. Y aquí nos vamos ya al mundo externo. Hoy por hoy tenemos una crisis climática que tiene una crisis de contaminación tanto en el agua como en la tierra, como en el aire, y por lo tanto hay una tercera crisis que es la pérdida de la biodiversidad. Se dice que hace cerca de 1000 años, en la época de los dinosaurios, se extinguían especies más o menos una especie en 1000 años. Y hoy se están perdiendo miles de especies en un año. Y la naturaleza no tiene ese ritmo de readaptación para generar otros vehículos eh, de, eh, de procesos de vida que se nutren de la vida, porque al final de cuentas la vida es vida que devora vida. Y todos los diferentes bioorganismos son necesarios para que un ecosistema pueda desarrollarse en armonía. Cuando van faltando las especies, va generando esos procesos que, por ejemplo, en nuestros mares se ha perdido tremendamente el coral. Y el coral es un ecosistema que genera muchísima vida. Al perderse el coral se pierden muchas otras especies. Y gran parte de nuestros mares están contaminados por producto de un sistema de consumo de la humanidad sin conciencia. Hoy tenemos que reforzar desde la política pública hasta el sistema educativo y el fomento institucional la economía circular, reducir, reutilizar, eh, eh, tener conciencia de tu consumo de cualquier producto que vayas consumiendo, cualquier servicio, qué tanta energía tuvo que utilizarse para que llegara a tus manos. Hoy consumimos con las aperturas de las fronteras y ya hoy por hoy con la globalización, podemos obtener productos prácticamente de cualquier lado del mundo, pero eso lleva una carga de energía en cuanto a su manera de producirse, su manera de transportarse, su manera de empacarse, y en esos empaques, cuánto, eh, qué tanto se utiliza, qué tanto plástico se utiliza, que acaba muchas veces terminando en los mares. Hoy tenemos una contaminación a la mitad del Pacífico con una isla, se dice que del tamaño de Estados Unidos. Imagínate, es una isla de plástico. Ahí es en donde se juntan las corrientes y están generando este gran desorden ecológico. Y como esto, también podemos hablar de las pruebas que se hacen con armamento nuclear en diferentes países del mundo, pero las aguas están conectadas. O sea, no solamente es el daño que le generan a esa región y a la vida en esa región con impactos nucleares, sino que el agua
está conectada, no solamente las aguas saladas, las aguas dulces con las aguas saladas. Es como si nuestras venas hacia nuestro interior estuvieran desconectadas e irrigaran solamente una parte del cuerpo, pues irrigan toda la parte del cuerpo. Desde esa conciencia de percepción de unidad es que tenemos que ir desarrollando nuestra conciencia para, eh, para activar la paz. ¿Y cómo activamos la paz? La activación de la paz a nivel de la conciencia es, la conciencia es prácticamente desde dónde te conectas o de qué eres consciente. Si eres, generalmente somos conscientes de nuestro ego y de aquello que sucede en la tercera dimensión de conciencia que ya hemos hablado en muchas ocasiones. Pero la conciencia es desde la conciencia primaria, de esa primera conciencia donde la energía se convierte en materia. Y ahí el cuerpo físico, tanto el cuerpo físico de cada uno de nosotros como individuos, como el cuerpo físico de nuestra madre tierra, naturaleza. Eh, y en sus tres estados, en el estado sólido, en el estado líquido y en el estado gaseoso. Y ahí está todo el reino mineral. En una segunda dimensión de conciencia viene el inconsciente colectivo de las especies, y son todas las especies. A partir de que podamos conectarnos con las especies primarias, las partículas unicelulares de vida, con los virus, con los hongos, con las bacterias, con el reino animal, con el reino vegetal, porque nuestro cuerpo es portador de virus, de bacterias, de hongos, nos alimentamos de plantas, nos alimentamos de animales como especie por miles de años. ¿Qué tan integradas están estas partículas a nuestro cuerpo? Pues está todo el inconsciente colectivo de todas las especies, incluyendo la de la humanidad. La tercera dimensión de conciencia es donde está ya nuestro sentido de identidad, pero ahí juegan grandes maestros, que son el ego, la personalidad, el miedo y la confusión. El ego y la personalidad, tanto de un individuo como de grupo de individuos. Y aquí podemos ya empezar a adentrarnos al conflicto árabe-israelí o al conflicto que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, o los conflictos que están sucediendo al interior de diversos países, como es nuestro caso de México, y muchos países que están polarizados porque por diferentes creencias, esas creencias pueden ser religiosas, esas creencias pueden ser raciales, esas creencias pueden ser políticas o nacionalistas, pueden estar entre dos procesos de intercambio, lo legal y lo ilegal, y desde ahí toda una serie de conflictos que nos hacen separarnos de pensamiento, pero el antecedente de la paz es la unidad. Por lo tanto, todavía no llegamos a la conciencia de la unidad, estamos en la conciencia de la identidad, de la unicidad. Y para lograr el avance tenemos que dominar a estos grandes maestros, al ego, nuestra personalidad, el miedo y la confusión. Todas están bajo la ley de la polaridad. Tienen los aspectos positivos y tienen aspectos negativos. No es que el ego sea malo, no. El ego te da un sentido de identidad, pero si eres dominado por el ego, entonces ahí es en donde es el proceso que cada uno tenemos que realizar. Y ahí viene la observación. Al igual que nuestra personalidad. Todos venimos de la cultura de la violencia y desde chiquitos nos hemos tenido que defender de toda una serie de violencias que teníamos desde nuestros padres a nosotros, desde el sistema escolar hacia nosotros, entre los compañeros en el salón de clase, compitiendo por mejores calificaciones. Y la raíz de todas las violencias es la competencia. Cuando compite uno contra otro y uno se siente más fuerte, entonces se siente con el derecho de violentar. Y así vemos cómo en un momento determinado, después de toda una serie de violencias raciales, culturales, religiosas, milenarias, que aquí vemos el conflicto árabe-israelí, que se ha ido desdoblando de muchas maneras hacia el interior del mundo árabe con conflictos, hacia el interior del mundo judío también conflictos. Hoy Israel
el Estado de Israel, entre los mismos judíos, está polarizado entre los más fundamentalistas, más radicales, y por el otro lado tenemos los conservadores y los liberales. Israel es un país que tiene muchos partidos políticos, y probablemente en este sentido de polarización que ya se encuentra pues cerca de un año con la nueva entrada de Benjamín Netanyahu como primer ministro, esto ha traído conflictos hacia el interior de Israel y aprovechó esta ala radical Hamas Palestina a lanzar misiles y estalló una nueva guerra en Medio Oriente. No te escuchas, Jerry. No te escuchas. Y sí, Norman, muchas gracias. Ya se veía venir. Antes de que pasemos al conflicto árabe-israelí, quisiera aportar algunos elementos de reflexión sobre el agua. Todo lo que nos has dicho, pues es importante anotarlo para que nosotros empecemos a cuidarlo desde casa. Podemos poner tanques llenos de agua en nuestro depósito de agua del retrete para que gastemos menos agua. Podemos bañarnos con menos agua. Podemos dejar de regar los jardines, sino solamente poner el agua que es necesaria para las plantas y así hacer esta conciencia que comienza en nosotros mismos. También al lavar los trastes, el contaminarla menos, etcétera. El agua es el epicentro del desarrollo sostenible, es fundamento para el desarrollo integral, energía, los alimentos, los ecosistemas, pero como tú bien apuntas, para cumplir ese ciclo de los seres humanos, también forma parte crucial de la adaptación al cambio climático y es un decisivo vínculo, es decir, nos habla del comportamiento, de cómo se refleja en el agua su manejo, el nivel de cultura, el nivel de conciencia entre los grupos sociales y, por supuesto, el vínculo con el medio ambiente. Pero lo más urgente, Norman, es el deterioro de los mantos acuíferos. Los más importantes, pues son todos, incluso lo que nos narras del mar. Es muy desafortunado que los microplásticos, escuchen este dato, los microplásticos resultan de la molienda del plástico, que es un residuo de los hidrocarburos, en este caso, que es una derivación de la forma de hacer los polímeros del plástico. Pero el caso es de que no se destruye, sino simplemente se va desagregando hasta formar pequeñas microcomponentes de plástico. Resulta que ya los peces los están empezando a llevar a su propio cuerpo, a su tracto, y cuando nosotros nos alimentamos y cuando otras especies se alimentan de esta cadena alimenticia en el mar, como pasa en los ecosistemas, pues todos nos estamos contaminando de plástico. Además de esta isla que tú comentaste, que es real, donde hay varios esfuerzos de creativos en tecnología para limpiar el mar, así se lo pongo. Pero bueno, a la par de todos estos desafortunados hechos está la contaminación sobre todo de las plantas nucleares. Ahí tienen ustedes Fukushima, que ha sido pues un segundo evento del tipo de Chernobyl, ¿se acuerdan? Esta explosión de la planta nuclear en Rusia, pues también en Japón, a través de los sismos de la altísima actividad sismológica, pues también Fukushima tuvo en esta planta nuclear una fuga importante, se contuvo durante 10 años y precisamente el primer ministro japonés acaba de definir con su propio comité de cuidado de la parte de los desechos de las plantas, el abrirlo al mar, cuando no se cuentan todavía con estudios contundentes sobre qué impacto puede tener esta contaminación, como tú bien dices, Norman, porque todos son vasos intercomunicados.
El agua, para dejar una analogía, es la sangre de la vida, es la que nos permite una buena cantidad de funciones, pero entre ellas las más vitales. El agua también es un asunto de derechos porque a medida que crece la población mundial se genera una necesidad creciente de conciliar esta competencia entre demandas comerciales de los recursos hídricos para que las comunidades tengan lo suficiente para satisfacer sus necesidades. Así que todos debieran de tener acceso a este recurso y ahora los datos que les voy a comentar pues realmente no son nada halagüeños. Por el contrario, es importante decir que los próximos conflictos, que ya lo son entre primero los grupos de interés y después las naciones que los cobijan, ya empezó. Pero lo más desafortunado es que el desarrollo de inmobiliario, que son las grandes empresas de la industria de la construcción, sobre todo de los hábitats, de los multifamiliares, pero también las infraestructuras hoteleras, consumen agua. Y resulta que los más afectados inmediatamente, sin preguntarles, obviamente son las comunidades que estaban ahí establecidas desde antes. Esto pareciera ser la historia de todos los días de México sobre cómo se le corta el agua porque otros que tienen más recursos la usan, pero es el fenómeno que aplica este colonialismo en cualquier país en nuestros 5 continentes. Por eso lo destaco. Y el caso aquí es que no solamente interrumpen el acceso del derecho al agua a esas comunidades, sino también lo contaminan. Entonces, así la industria extractiva de los minerales, la industria del petróleo y sus derramas, la industria de las empresas químicas que utilizan una serie de productos para sus procesos industriales, también se va al subsuelo, a los mantos acuíferos y llegan por lixiviados, etcétera. Entonces, si vamos reuniendo el efecto que le vamos causando al agua, Norman, es impresionante el daño que nos estamos causando nosotros mismos. 2.200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados en forma segura. 2 millones de personas dependen de centros de atención de salud que carecen de servicios básicos de agua. Más de la mitad de población, estamos hablando de 4.200 millones de personas, carecen de agua para saneamiento. Deja tú el poder tener un grifo ahí a la mano. Y también 297.000 niños menores de 5 años mueren cada año debido a la diarrea causada por cuestiones sanitarias. Y como aquí hemos anotado, Norman, si no hay agua, no hay limpieza. Si no hay limpieza, no hay asepsia y hay proliferación de bacterias. Así de simple. Y encima colócale el cambio climático, que hace que este balance y equilibrio entre los territorios que tenían estabilidad ya no lo tengan. Ahí hay un cartel que acabamos de colocar sobre estos datos que los tomo de la página precisamente de la ONU para saber lo alarmante que es el tema. Y como a veces esto se ha apuntado, Norman, no, pues yo tengo agua en mi casa, yo tengo agua en el mercado, muy mal, porque muchas veces el agua que nos dan el mercadeo no es del todo muy buena, al revés, está llena de cloro, está llena de sustancias que no son del todo muy buenas para nuestra salud. Así que pues estos datos que nos da la ONU realmente son muy tristes. Pues ahí los datos duros y nos pasamos ahora sí al conflicto Israel-árabe-palestino. Adelante, Norma. Sí, para terminar con el tema del agua, parte de lo que se está cabildeando, tanto en México, pero también en otros países, es lograr los derechos de la madre tierra naturaleza como ser vivo. Por lo tanto, implica los derechos de cualquier ecosistema.
el derecho de un río, el derecho de un lago, el derecho de sí, una laguna, el derecho sí, de una selva, para que el sí, ecosistema esté en armonía. Si el sí, ecosistema no está en armonía, pues obviamente, eventualmente habrá crisis producida en la pérdida de especies, en la contaminación, y obviamente eso traerá cambios climáticos. Si devastamos los bosques, obviamente cambiará el nivel de agua en la región. Y hoy por hoy tendríamos que ver cuántos bosques hemos devastado, cuántas selvas hemos devastado para llevarlo a granjas, a granjas de pastoreo, y obviamente va cambiando todo el ecosistema. Eh, de ahí es importantísimo el seguir avanzando en este tema. A medida de que vayamos legislando a favor de la naturaleza, estamos legislando a favor de nuestra propia naturaleza. Hemos trabajado ya muchos años desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de los derechos del ser humano, pero ahora tenemos que no solamente llevarlos al derecho del ser humano, el derecho de la humanidad, porque en sí, el derecho de la humanidad estamos todos, y los derechos de la naturaleza, porque ahí estamos entonces no solamente los seres humanos, sino todo expresión en la biodiversidad para que el ecosistema esté en equilibrio. exacto, Y si ahí utilizamos nuestra inteligencia como seres humanos, pero nuestra conciencia, porque si utilizamos nuestra inteligencia y conciencia, seremos la especie más depredadora, y en esa depredación depredamos contra nosotros mismos. sí, Si los valores no están soportando el avance tecnológico, eventualmente la tecnología viene sobre nosotros, si no está soportado por los valores y los principios. sí, Y ahí es en donde vuelvo al tema de la conciencia. Estábamos en la tercera dimensión de conciencia y sí, tendríamos que pasar a la cuarta dimensión de conciencia. sí, Albert Einstein nos decía, no podemos resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia donde fue generado. Y en la sí, cuarta dimensión de conciencia viene la solidaridad, el altruismo, la moral. O sea, de tu sentido de identidad, en la solidaridad empiezas a ver por el otro, más allá de las diferencias. Y aquí, más allá de las diferencias, como bien dijimos, pueden ser étnicas, raciales, de género, de nacionalidad, de estrato económico, de preferencias sexuales, de toda una serie de diferencias en donde los extremos son los extremos de lo mismo. Y esas polaridades marcan ese extremo, pero entre los dos extremos existe toda la serie de grises que ya no son solamente el blanco y el negro. Por lo tanto, todos los extremismos, todos los radicalismos van en contra de la paz, porque defienden esa identidad sin tomar en cuenta lo demás, sin tomar en cuenta aquello que nos une más allá de nuestras diferencias. claro, Y aquello que nos une es de que como cuerpos todos somos una celulita de humanidad y formamos el cuerpo de la humanidad, más allá de las fronteras de pensamiento que fuimos generando, más allá de nuestro color de piel, de nuestra preferencia, de nuestra nacionalidad, de nuestras religiones. Más allá de todas esas diferencias, está en que somos 98% chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y que somos la humanidad que habita el planeta Tierra, que es nuestra casa. Por lo tanto, también somos nuestra casa. Y somos el inconsciente colectivo de todas las especies. La pandemia nos enseñó que una micropartícula, un virus, vino a ponernos un tremendo desorden. Y tuvimos muchas pérdidas porque ese virus no estaba integrado en armonía con nuestro cuerpo, y se tuvo que lograr todo un proceso de adaptación para que hoy por hoy, pues ya el COVID-19 ya no sea una partícula en donde ya solamente a lo mejor nos da una gripe, nos enfermamos, pero ya no nos lleva a la muerte. sí, Y vienen esos procesos de readaptación. En la quinta dimensión de conciencia, después de la moralidad basada en valores y principios universales, no la moral dicotómica,
que tiene que ver con el miedo y la confusión que han utilizado tanto las instituciones religiosas como los gobiernos para mantener el orden y el control. No es que sea malo. El miedo tiene su polaridad. El miedo negativo te paraliza. El miedo positivo te previene. Sí. Y entonces hay que saber que tomar en cuenta el miedo, pero que no nos paralice. Y en la quinta dimensión de conciencia viene la reconciliación y el perdón. Aquí la reconciliación y el perdón viene siendo la reconciliación espiritual de el espíritu interno y el espíritu externo. Y aquí la reconciliación en procesos de conflictos, como viene siendo el árabe-israelí, son conflictos milenarios. Desde probablemente Abraham, Isaac y Ismael, en donde hay donde se dividen los linajes. Desde ahí probablemente podremos ir viendo procesos que si logramos reconciliación y perdón de todos nuestros ancestros, entonces estaremos haciendo un proceso de limpieza profundo para que ya no vuelvan a emerger esos problemas producto de esas diferencias. Sí. Pero en esa reconciliación y ese perdón profundo hacia nosotros mismos y en nuestra epigenética, en nuestro contorno, con nuestros semejantes, pero no solamente a nivel eh, generacional, es intergeneracional. Y eso ya la psicología moderna nos habla de ello. Después de ese proceso de limpieza profunda, ya viene la conciencia de la unidad, que eres uno con el todo y el todo es parte de ti. Y el todo es más allá de las diferencias. Y cuando estés viendo por ti, estás viendo por el todo. Los conflictos armados están viendo solamente por defender esas identidades, pero no están viendo por defender la identidad de la humanidad. En esa conciencia de unidad es cuando tendrían que venir estas acciones muy concretas como andamiaje de paz, que es la propuesta de la Constitución de la Tierra, propuesta por Luigi Ferrajoli, constitucionalista italiano. Y él habla de que todos los países tendrían que ser parte de la Constitución de la Tierra. Y en la Constitución de la Tierra se prohibiría la guerra. Y entonces se enseñaría a cómo ser y hacer paz. Cómo ser y hacer paz es como ser y hacer unidad. La consecuencia de la unidad es la paz. Sí. Y en la séptima dimensión de conciencia, que es la consecuencia de la unidad, es la unión. Es la unión entre las partes. A medida que podamos ser esa unión consciente hacia el interior y hacia el exterior, en una conciencia limpia, en una conciencia limpia en el sentido que ya pasaste por ese perdón y esa reconciliación, limpia en el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. De la unidad emerge la cultura de paz, la cultura de sanación y la cultura de la excelencia. En la unidad estamos todos. Cuando están en conflicto son dos partes de un todo. Imagínate una tuerca reclamándole una llanta, ¿por qué no camina el coche? Y no, tan importante es la tuerca porque si no hay tuerca se sale la llanta y si no hay llanta entonces no camina el coche. Claro. Tanto la competencia es contigo mismo para ser mejor complemento y comprometido con cualquier común unidad en donde te desarrolles. Sí. Llámese hacia el interior o tú y tu pareja, tú y tu familia, tú y tu colectivo con el quien trabajas profesionalmente o en áreas de servicio. Sí. Y tenemos que ir más allá de ese sentido de ego y de personalidad y de miedo, producto de la cultura de la violencia y la confusión. El norte de la brújula, en cualquier confusión, siempre va a ser la unidad. Ahí está. Pues así fue. Desafortunadamente, cuando uno revisa las estadísticas de esta incursión de Hamás sobre
este asalto sorpresa y la escalada de violencia de este pasado fin de semana, directamente mueren a través de estos milicianos, disparando miles de cohetes, secuestrando jóvenes como trofeos, causan la muerte directa de más de 400 personas. Hoy, cuando ya está el recuento más puntual, pues ya van más de 600 los muertos por parte de los israelitas. Pero si tú revisas los muertos también de Hamas, también son exactamente los mismos, es decir, más de 1,000 muertos en un par de días, Norman. Y pues aquí, como siempre decimos, ¿quién tiene la razón? ¿Quién lo asiste más el derecho? Pues en verdad a ninguno. Los dos pierden. Y por eso vale la pena aquí hablar de cómo estos signos de violencia, pues son exactamente los signos de lo que está pasando precisamente en la guerra de Ucrania, que también, si nosotros revisamos lo que genera la guerra, pues es un desequilibrio de la comprensión de esta unidad entre los pueblos, porque nadie tendría el derecho de vulnerar el territorio, vulnerar la vida de la comunidad entre unos a otros. Y pues ahí está la tensión de Corea del Norte con Corea del Sur y cada uno de sus aliados, importantes zonas de conflicto que están ahí ante nosotros, pero si tú revisas los conflictos que tenemos en cada una de nuestras propias regiones, en Latinoamérica y en México, pues tampoco es menos. Hemos visto cómo esta escalada de la migración, que ya hablaremos en algún programa, en un programa dedicado a la migración, de lo que está pasando en México, que somos también un lugar de paso. El pasado fin de semana, Norman, una oleada como si fueran hormiguitas se pasaron del lado de Estados Unidos y de plano ingresaron cerca de 800 a 900 personas en un solo día. Y ahora sí el gobierno de Biden, con toda la presión del partido republicano y el partido conservador, de plano dijeron, pues allí está el dinero del muro y pues construyase, termínese, sobre todo en los territorios de Texas y California. Así que esto a su vez, si revisamos la escalada de violencia de México, pues obviamente son sobre los grupos de narcotráfico que generan una guerra entre ellos mismos, causando importantes bajas y daños colaterales a civiles. Y como estamos hablando de la venta de detalle del consumidor en sus regiones, pues es obviamente ultimar a los que cambian de bando. Y pues ahí están los asesinatos directos a familias completas, a grupos completos que se salen de estas normas que tienen los narcotraficantes. Aquí te dejamos pues aquello que tienes que producir, que tienes que consumir, y si no, acabamos con tu vida. Este video que estamos viendo que puso Nacho, Norman, nos da cuenta de cómo en la frontera sur la cantidad de personas que están ingresando a México. Norman, esto pasó hace apenas un par de semanas. Vean ustedes la cantidad de personas en nuestra frontera sur. ¿Y a dónde creen que van esas personas? ¿Se quedarán en México a trabajar? Ojalá que sí, para generar empleo y fuerza económica, para que México vaya generando estrategias de asimilación. Pero la verdad, más de la mitad de todo este grueso de personas van a querer migrar a los Estados Unidos, y cuando ellos llegan a la frontera norte, se van a encontrar con una serie de peligros y una serie de respuestas que no son del todo seguras, y pues muchos de ellos se van a enfrentar a problemas de vida, a problemas de salud, a problemas de trabajo, a problemas de confrontación. Entonces, y encima, Norman, para cerrar el programa de hoy, la violencia en las escuelas, donde ya los padres están alertando que los chicos están manifestando este clima de violencia, donde incluso los jóvenes están agrediendo a las maestras, incluso apuñalándolas.
y también entre ellos mismos el grado de violencia pues ya escaló. Así que pues nosotros seguimos brindando los puntajes desafortunadamente a nivel mundial de las ciudades más violentas del mundo. Así que pues ese es nuestro panorama para esta semana de los retos y lo importante que es el seguir abonando la cultura de paz a nivel institucional, la paz positiva. Y aprovecho para leer el comentario de Rocío González Moreno, que valora grandemente estas pláticas. Saludos, amigos. Saludo para ti, Rocío González. Adelante, Norman, para ir cerrando. Sí, estos indicativos, cuando ya lo estamos viendo en las escuelas, es que está siendo el producto de una serie de crisis por la que estamos pasando como individuos o como colectividades. Hay una crisis económica producto a nivel global, producto de la pandemia. ¿Cuántos negocios han tenido que cerrar o han tenido que modificarse? Eh, Producto de la cultura estructural y cultural, eh, de la cual es invisible, pero llevamos generaciones, Sí, cientos de generaciones, sí, logrando estos avances como humanidad, algunos todavía en un estado de sobrevivencia, que es un estado infantil, o un estado de adolescencia, que lograr un estado de identidad. Hoy por hoy nos reconocemos ya con más de 200 países a nivel mundial, con toda una serie de religiones, nos identificamos con una serie de razas y con un gran mestizaje, hoy por hoy que conformamos el ser humanidad. Y el ser naturaleza en la biodiversidad, en las aguas, en las tierras, en el aire, y con las vibraciones sutiles, inclusive especies que conocemos o que no conocemos, inclusive especies que se han desaparecido, pero están en ese inconsciente colectivo. Eh, a medida que seamos conscientes de ello, estaremos entonces preparados para enfrentar todos los retos conectados desde esa energía primaria, conectados con la unidad de la creación que sostiene a nuestro cuerpo. De ahí es en donde viene, y me voy a referir hoy por hoy a la bandera de México, con sus tres colores, verde, blanco y rojo. Ya hemos pasado por el color rojo de la sangre, es el sacrificio. Tenemos que pasar al blanco, a la paz, donde el águila que representa el espíritu sí. sostiene la materia, no le está devorando a la materia. El espíritu sostiene a la materia que está representado por la serpiente. Y en ese equilibrio, desde la paz, entonces pasamos al verde, que es la plenitud, que es el equilibrio, que es la salud integral. Solamente con el referente simbólico de nuestra bandera tenemos el ejemplo y las acciones a seguir para lograr ese salto cuántico de la conciencia de unicidad a la conciencia de unidad y de unión. Entonces seremos una humanidad pacifista y pacificadora. Y en los conflictos tendremos las herramientas para ir más allá de las diferencias, para reconocer nuestras diferencias, pero ver qué es lo que nos une como individuos, como colectivos, hacia una humanidad unida y consciente, haciendo todos los días el camino, el cultivo y la construcción de la paz para así hacerlo futuro. Ahí está. Pues bueno, ahí están estos temas que son difíciles, que no nos gustan, que debíamos de abrazar de una manera pues mucho más amplia de criterio, y sobre todo el objetivo que tiene este programa es hacernos reflexionar sobre la importancia que tiene el trabajar por la cultura de la paz positiva en todas sus vías y de cómo podemos hacer cambiar nuestra realidad si nosotros mismos hacemos los cambios y transformaciones en nosotros, siendo menos violentos, estando más sobre los valores,
en nuestros propios clanes, nuestras propias familias, las organizaciones en las que participamos, etcétera. Pero también darles a conocer pues el clima de violencia que se escala y que se desarrolla en algunos lugares del planeta, y pues en nuestro propio México. Y esta, si ya no es justificación de que es urgente trabajar estas estrategias de paz a nivel institucional para que los senadores, nuestros diputados, que se han entregado por parte de la Paz estos proyectos para que se conviertan en estrategias que abrace institucionalmente el Estado para abrir esta Comisión Nacional de Cultura de Paz, para que cuente con recursos y que pues pueda ser ya una unidad que se quede ya de manera transeccional para estar trabajando en las escuelas, estar trabajando en los niveles de educación básica, media y, por qué no decirlo así, para todos los niveles de nuestra sociedad. Pues, ¿qué más se puede pedir, Norman? Que es urgente seguir trabajando para incentivar y fortalecer la cultura de paz, Norman. Así, Ya, en torno a eso estamos trabajando el sexto Foro Global Ciudadano de Cultura de Paz. Tendrá verificativo 23 y 24 de noviembre así es. eh, en el estado de Jalisco, Ciudad Guzmán, en uno de los planteles de la Universidad de Guadalajara, lo cual nos permitirá, por un lado, llevar esta información a nivel académico y estarán invitados, obviamente, de los tres poderes y los tres niveles de gobierno, para que, y estará pasando al aire, pues, vía Mundo Holístico y Gaceta de Paz, son los canales oficiales, para que así podamos ir avanzando y poder continuar incidiendo en política pública, en el sistema educativo, llevar la cultura de paz al sistema educativo de manera transversal y lograr el fomento institucional de la cultura de paz como política pública. Esos son, de alguna manera, nuestros objetivos principales. Sí, Y ya yendo a lo práctico, en el tema de filantropía y solidaridad, aquí quisiera invitarlos a participar en una subasta de arte y máscaras africanas a beneficio de una comunidad en Mali, África, producto de la iniciativa de dos organizaciones en Francia, Rotary Club Champs-Élysées en París y sí, la Asociación 3D, quien a través de una de sus representantes en México nos invita a Galería 1010 y a Lewinson Art, la señora Fredel Romano, a que sí, podamos lograr esta iniciativa que se está haciendo de plantar árboles frutales con una tecnología que lleva muy poquita agua en zonas desérticas de mar, wow. lo que les permite generarse alimento a estas comunidades y generarse sombra y todo lo que podrían obtener de estos árboles. Este programa que se está llevando a cabo en Mali también sería ejemplo para que se pudiera replicar en otras zonas desérticas del mundo. Sí, En México tenemos zonas muy grandes de desierto. En Coahuila tenemos desierto, en Sonora tenemos desierto, en Baja California. Y aquí es cómo ir regenerando estos ecosistemas, y Israel es otro ejemplo como país. La mayor parte del territorio de Israel ha sido desierto y ha convertido ese país en 70 y tantos años, han hecho de un desierto un vergel, poniendo la inteligencia y la conciencia a beneficio de ser mejor humanidad y darle lo mejor a la naturaleza. Ahí es en donde podemos salir de toda esta serie de conflictos, tratando de defender identidades que solamente son identidades. Tenemos que tener una visión mucho más amplia de que todos somos parte del uno y el uno es parte de nosotros. El todo está contenido en nosotros. sí. Y Pues entonces, ahí está, Norman, importantísimo que participen, que participemos en estas subastas, porque ahí tiene sentido la filantropía, como los recursos integrados a causas que van a apoyar proyectos con altos niveles de beneficio, hay que impulsarlo.
Así que pues todo apunta a que sea un éxito por la calidad de las obras que se van a entrar a la puja de la subasta, pero también hacia dónde se van a orientar parte de los recursos de esta venta, lo que confirma precisamente la importancia que tiene la filantropía y la Galería 1010 que tú atinadamente diriges y que funda tu familia hace tantos años, y por supuesto este esfuerzo que tú realizas hace ya más de 30 años, pues ahí están los resultados, seguir adelante con estas estrategias de los proyectos de subvención de proyectos a partir del arte normal. Gracias. La subasta será el próximo domingo 15 de octubre. Sí. Aquellas personas que quieran participar de manera presencial tendrían que hacer un registro, es en Bosque de las Lomas, y tendrían que en la Ciudad de México y registrarse al siguiente teléfono: 55 39 38 00 25. Y desde ahí también cualquier persona, si no puede venir de manera presencial, va a estar abierta para hacer esta subasta en línea. Sí. Pretendemos tener gente también de Francia, que es de donde viene la iniciativa, Sí. ofertando obra de más de 60 artistas, la mayoría latinoamericanos, y una colección de 20 máscaras africanas, muchas de ellas provenientes de Mali, la cual la subasta se llama Naturaleza, Orígenes y Naturaleza. ¿De dónde Orígenes. todos la importancia de la máscara en las culturas y la naturaleza y la expresión de las obras tienen que ver con la naturaleza tanto interior como naturaleza exterior? Eh, entonces, todos cordialmente invitados a participar en esta subasta, y aquí es un ejemplo más cómo el arte se convierte en un fin y un medio para elevar el espíritu de la humanidad. Sí. Y que ese objeto, cuando lo tengas en tu casa, te permita tener esa vinculación con la naturaleza interior o exterior, y te genere y te fomente paz, así como las acciones concretas de ver por el prójimo, por ver por la solidaridad, por ver por el altruismo de otro ser humano del otro lado del planeta, Sí. porque al fin de cuentas todos estamos unidos y somos. Sí. Bueno, pues ahí están los datos, amigos, para que puedan ustedes dar seguimiento a toda esta información importante. Muchas gracias, Norman. Y bueno, yo cierro con las actividades. Por un lado, Nacho, si te encuentras un fotograma, porque inició la cuarta generación de Ayurveda a través de Gaby Walls, la forma como se ha instruido, como se ha construido el diplomado de Ayurveda ha tenido mucho éxito. Y tan es así que ya se cerraba el módulo 12, porque es un módulo al mes, y ya había personas preguntando e inscritas para la siguiente generación. Esto habla muy bien de la actividad académica, tanto de Holística México como Red Académica, pero también sus colegios, que están dirigidos por expertos. Gaby Waltz ya es un referente en el Ayurveda, donde incluso vienen alumnos de otras escuelas a decirle, ¿sabe qué? Pues mejor me voy a preparar bien aquí, porque a mí nada más me dan embarradas. ¿Y esto por qué? Porque Gaby está actualizándose en la India 2 veces al año. Los directivos de los hospitales de la India son los que puntualmente están revisando el programa académico de Ananda, así se llama nuestra escuela de Ayurveda, y ellos mismos entran con conferencias magistrales traducidas por Gaby 2 o 3 veces al año en nuestro calendario académico. Entonces, esto es lo que estamos cuidando, Norman, que los colegios, la enseñanza de nuestra red académica tenga el mejor nivel. Así que pues así fue que este fin de semana se llevó a cabo nuestro diplomado de Ayurveda. A ver si Nacho por ahí encuentra las fotos, están en mi muro. Y también nos dio muchísimo gusto ir con Rose Sandoval a invitados por Holística México, que ahora se abre ya en Tecolutla, para dar seguimiento a una ceremonia de cierre por los eclipses que ya están en puerta
que será el de Sol el 14 de octubre, el de Luna el 28, 7 días después. Y los eclipses, según las tradiciones, nos marcan etapas de profunda transformación. Entonces, nos dio mucho gusto que toda una instalación frente a la playa se va a dedicar a un centro de desarrollo integral educativo que va a coordinar allá Angie, coordinada también a su vez por Rose, para que podamos contar con Temazcal, con aulas frente al mar. Así que pues esto nos da mucho gusto porque también en conjunto con Cali Mexico Texcoco, con Cali Mexico Oaxaca, con Cali Mexico Veracruz, se siguen abriendo más lugares donde desean tener este vínculo serio, objetivo y de buen nivel con nuestras áreas y nuestras líneas de aprendizaje, Norman. ¿Qué te parece? Felicidades, Jerry, importantísimo. Nuevamente, de la unidad emerge la cultura de paz, la cultura de sanación y la cultura de excelencia. El llevar Exacto, esta alimentación, vida que se nutren de la vida. claro. llevar la nutrición desde nuestra alimentación, no nada más la alimentación, la nutrición en nuestra alimentación. Conocer muy bien de nuestro cuerpo, de nuestra alcalinidad y nuestra acidez y los alimentos que vienen de un lado o del otro. Es aprender a nutrirnos adecuadamente. Si eso nos lo enseñan desde chiquitos, obviamente desde ahí tendríamos una vida mucho más sana y tendríamos que gastar mucho menos en medicamentos. Claro, la gente enfermará menos, tendremos también menos violencia familiar y los chicos que van a la escuela obviamente tendrán una conducta muy diferente. Norman, muchas gracias para lo cual pues ir a tus redes sociales, Norman Bar David en Facebook y también nuestra Red Cumbre Global de Cultura de Paz que acaba de cumplir un año, donde los invitamos a registrarse para tejer juntos el trabajo de las estrategias en 15 diferentes temas y enfilados ya para vernos en noviembre allá en Guadalajara en este sexto Foro Global de Cultura de Paz, Norman. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerry, y al público que nos hace favor de seguir. Muchas gracias. Muy buena semana, que sea de luz y de bendiciones para todos, que se terminen los conflictos, que se lleguen a los acuerdos y desde la conciencia y la unidad todos podamos prosperar. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias a ti, Norman. Muy buena semana. Hasta luego. Hasta luego.